Hola, en este tutorial aprenderemos cómo manipular imágenes que se tienen diseñadas en un template que tiene como destino el uso en hojas de estilo. Para eso tenemos aquí lo que es ya el diseño propuesto. Bueno, vamos a iniciar entonces lo que es nuestro recorte de elementos. Y algo importante es que cuando se tiene aquí ya completo, guardar nuestro archivo porque vamos a estar generando y regresando, haciendo varios cortes por la herramienta de crop. Primero voy a hacer que todo lo que tienen los elementos con estilos, quitárselos y dejarlos únicamente su apariencia como la tiene. Entonces para esto, en esta capa del post-it, voy a seleccionar una nueva capa. Estas dos las voy a juntar. Presiono control E para que se mezclen esas dos. Entonces visualmente me queda igual, pero ya no tengo ese efecto que se me va a evitar lo que son los bordes al momento que yo empiece a empalmar lo que son los elementos. También hago lo mismo con esta herramienta, con la capa de contenido, una nueva capa, selecciono las dos, control E y ya quedan las dos juntas. Esto es para evitar que posteriormente hacer esos cambios. Como son las únicas que tienen los efectos, eso es lo único que le voy a hacer hasta este punto. Ok, ahora lo que vamos a hacer es cortar cada una de las áreas. Así voy a cortar aquí lo que sería mi header. Voy a cortar un pedacito de lo que voy a utilizar yo como esta franja. Voy a cortar parte de lo que es este contenedor de mi espacio que ya después va a crecer. Voy a cortar también esta parte inferior de lo que es el contenido para que siempre esté en la parte inferior y si todo lo que va a crecer es únicamente esta zona. Voy a cortar otra parte que es aquí, que es el footer, y obviamente también una parte de lo que es mi franja de fondo. Entonces vamos a iniciar. El tamaño que yo tengo aquí ya predispuesto, ya tengo unas medidas que me van a hacer que encaje perfectamente todo esto. Entonces para esta medida que yo tengo aquí necesito hacer un recorte. Entonces me voy a ir a mi menú imagen, tamaño de lienzo, y voy a recortar visualmente. Entonces necesito un ancho yo de 830 y necesito, por lo pronto lo voy a dejar así, 800, y voy a dejar la altura tal cual. Dejo aquí lo que son las anclas en el centro, tal cual como estaba, le voy a dar OK. Me va a preguntar que se va a recortar, le doy continuar. Entonces ya aquí ya veo que ya me va a hacer este recorte. Esta medida que le estoy dejando es justamente para poderme traer parte de lo que es este destello y que no se pierda. Ahora, lo que necesito yo es hacer un recorte de esta parte que voy a utilizar como header. Para eso voy a utilizar la herramienta de crop y le voy a poner las medidas igual, 830 de ancho, y le voy a dar una altura de 225. Me posiciono en la esquina y voy a ver que ya se restringe lo que es el tamaño. Con esto alcanzo a cubrir perfectamente lo que es la sombra que tengo del post-it, y esto es lo que me generaría mi primer elemento. Voy a dar enter y ya me hace lo que es el recorte. Ahora lo que necesito es eliminar lo que no forma parte de esta imagen porque voy a utilizar PNGs transparentes. Entonces vamos a ver aquí. Entonces lo que me quedó como capa 1, que es el post-it, se queda, la franja de arriba se queda, lo que es esta la capa 2 es parte de lo que es mi fondo, entonces también se tiene que quedar. Después la franja de botones se queda, y bueno, pues estas que no se visualizan las vamos a ocultar junto con el fondo, porque lo único que necesito es esta parte y que quede esta transparencia como se visualiza aquí. Entonces una vez que se tiene aquí, le vamos a dar guardar para web. Me selecciono, voy a elegir como tipo de formato PNG 24, checo que es el elemento que voy a tener, dejo esto seleccionado, señalo, lo voy a dejar en ninguno para que después pueda hacer modificaciones y cambiarle el fondo y no tenga ningún problema. Y nos vamos a guardar. Me va a decir dónde lo quiero guardar y lo voy a meter en la carpeta de imágenes que ya tengo predestinada para eso. Lo voy a sustituir aquí el que tengo, header, y le damos guardar. ¿Sí? Me va a preguntar que lo reemplazo en este caso, lo voy a reemplazar. Ok, entonces ya tenemos esta parte. Ahora otra de la parte que necesito es la franja únicamente negra que tengo yo aquí en esta parte. Entonces únicamente necesito una parte. Entonces voy a ocultar todas las otras capas que me están quedando y únicamente voy a dejar la franja. Aquí se la regresamos y quitamos. Entonces esta franja es la que voy a utilizar, y como nada más necesito que se extienda, esto lo puedo hacer yo con un rectángulo en CSS, pero para que me quede exactamente del mismo color y en el mismo lugar, la voy a utilizar con esta misma altura, y únicamente de ancho le voy a dar unos 100 píxeles. ¿Sí? Y utilizamos esto, y esta como la voy a hacer que se utilice un repeat en X, de tal manera que se puede extender completamente a todo lo ancho.
Entonces nuevamente le damos guardar para web, seleccionamos el mismo formato que teníamos, PNG 24, le damos guardar. Yo aquí ya tenía nuevamente esta franja, la voy a sustituir, le damos guardar y en mi caso la reemplazo. Ok, entonces tengo que regresar ya a mi diseño, lo regreso. ¿Sí? Ahora la siguiente parte es esta parte final de lo que es mi contenido. Para esto voy a utilizar únicamente 60 píxeles de alto, que es más que suficiente, y obviamente aquí voy a seguir utilizando los 830 que tengo yo de ancho. Entonces para eso nuevamente tengo aquí lo que es anchura, vuelvo a dejarle los 830, altura lo voy a poner 60 y hago mi trazo, y ya simplemente ubicamos de tal manera que nuevamente vuelva a seleccionar parte de lo que es el destello que tengo yo aquí, y de tal manera que la curva se alcance a cubrir completamente con este elemento. Teniéndolo así, le vamos a dar enter. Nuevamente aquí en las capas, que la únicamente que se ve es la del fondo, las dos del fondo son las que vamos a ocultar y vamos a quitar. Las otras no importa porque no se alcanzan a visualizar. Le vamos a dar guardar para web. Nuevamente seleccionamos PNG 24, dejamos todo igual, y a esta la voy a llamar contenido, guión bajo, abajo, y le damos guardar. Ok, nuevamente regresamos todo lo que es nuestro contenido. Ahora necesitamos lo que es la parte que se va a estirar, y también podemos dejar una medida muy similar a esta anterior. Entonces nuevamente aquí en la parte central selecciono esto, dejo la misma medida, 830 por 60 píxeles de alto, le doy enter. Nuevamente ocultamos lo que son las capas que no quiero que se visualicen, únicamente que se quede la parte del contenido, que esta es la que se va a repetir en Y. Entonces le damos guardar para web, seleccionamos el PNG 24, le damos guardar, como nombre le voy a dar contenido centro y le damos guardar. Regresa. Entonces vamos a irnos a seleccionar, y este tamaño del footer lo voy a utilizar en 190 píxeles. Nuevamente 830 de ancho, le voy a dar una altura de 190 píxeles, y desde la esquina lo posiciono, y aquí me cercioro que efectivamente están seleccionando todos los elementos. Nuevamente aquí voy a ocultar lo que son mi capa de fondo y mi capa de fondo extendido, y esta es la única que quiero que se quede. Guardamos para web, control shift alterno S, seleccionamos, le damos guardar, y como nombre le voy a poner footer, le doy guardar. Ok, ahora necesito lo que es este elemento que se extiende, entonces de aquí mismo lo voy a poder sacar. Simplemente necesito que se queden los 190 de altura para que no haya ninguna modificación, y lo que es el ancho lo voy a dar 100 píxeles. Seleccionamos entonces simplemente un espacio que se quede, volvemos a guardar para web, seleccionamos PNG 24, le damos guardar, y como nombre le vamos a poner footer guión bajo franja, damos guardar. En realidad ahí podríamos ver que ya prácticamente son todos los elementos, nada más el único que me faltaría es el del fondo extendido que tenemos. Entonces lo vuelvo a regresar completo y ahora vamos a guardar para web, seleccionamos nuestro elemento, lo vamos a cambiar a PNG 8, y a lo mejor como no tiene ningún tipo de transparencia, le podríamos dejar así sin ningún halo, pero para evitar algún problema vamos a seleccionar el halo, y en color le damos el color frontal. ¿Sí? Va a haber un pequeño, nada más un detallito ahí que se va a agregar esos, donde se llegue a ver una pequeña transparencia, y también para que nuestro peso no sea tan grande, aunque estamos considerando que es una imagen algo grande, pero pues finalmente es para fondo. ¿Ok? Entonces ya que la tenemos aquí, le vamos a dar guardar, y le vamos a llamar fondo textura, y le damos guardar. Con esto finalizamos entonces lo que es nuestra forma de cómo capturar las imágenes que nosotros queremos para web, y que ya ahorita vamos a utilizar la siguiente para poderlo manipular directamente en nuestras hojas de estilo.